Vamos a seguir entonces, bueno, por acá con el movimiento parabólico. Entonces recordemos que el movimiento parabólico es aquel movimiento que se da en dos dimensiones, ¿no? Ya no solamente es en X o solo en Y, sino que se da en ambas, varía en ambas su trayectoria. Tiene implicaciones de movimiento rectilíneo uniforme, también tiene implicaciones de caída libre, porque como les digo, conforme se desplaza en X, también se desplaza en Y. Entonces vemos ahí cómo se conectan las dos dimensiones. Teníamos unas ecuaciones, ¿cierto? Ayer vimos como unas ecuaciones que básicamente lo que hacen las ecuaciones es plasmar esta relación de las magnitudes. Recuerden que todos los fenómenos, cuando uno los va a medir, cualquier cosa, cualquier fenómeno, cualquier cosa que yo quiera medir, pues tengo que establecer qué es lo que está variando, cuáles son las magnitudes implicadas, el tiempo, la distancia, la masa, qué importa en mi fenómeno, ¿sí? Porque de pronto, si yo quiero calcular, yo qué sé, cuánto tarda en llenarse esta botella de agua, pues no sé qué tan pertinente sería pensar como, por ejemplo, no sé, en la presión atmosférica de la Tierra. ¿Será que eso influye en cuánto tiempo se demora en llenar? De pronto no, entonces por eso es importante las magnitudes. Cada fenómeno tiene sus magnitudes que hacen que eso cambie o no, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si a veces decimos, ¿no? Como no, que mi estado de ánimo depende de qué, de mi relación con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, de pronto de mis ciclos hormonales, de pronto no sé, de que también me alimente, ¿cierto? Uno ya sabe, como mi estado de ánimo depende de algo en específico. De pronto si te dicen como no, tu estado de ánimo depende de qué programas saquen yo qué sé, en Inglaterra, pues de pronto no, ¿cierto? Hay cosas que dependen un fenómeno y hay otras que no. Entonces, a eso se refieren las magnitudes. La idea de las ecuaciones siempre es eso, plantear qué magnitudes realmente afectan al fenómeno y cómo se relacionan entre sí, cómo afectan ese fenómeno. Nuestro movimiento parabólico, pues como todos los movimientos, tenemos magnitudes de tipo de distancia, de longitudes, ¿cierto? Pues es que es fundamental para el movimiento entender la longitud. Tenemos velocidades, pues porque de hecho cuando existe un movimiento es porque tiene que haber una velocidad. Si tú no tienes velocidad, si tu velocidad es cero, pues no te estás moviendo. Entonces, para que haya un movimiento tiene que haber velocidad, tiene que haber tiempo, ¿no? El tiempo finalmente siempre transcurre, entonces casi siempre está ahí el tiempo, porque pues ni modo de detener el tiempo. Casi todo depende del tiempo, ¿no? Para nosotros todo depende del tiempo porque es algo que no podemos detener ni controlar. Entonces, bueno, eso es el movimiento parabólico, ya saben, se dan dos dimensiones, su trayectoria lo hace en forma de curva, entonces esto hace que tenga su nombre parabólico. Y ya, esos son como los detalles que habíamos revisado por el día de ayer. Vamos a realizar entonces un ejercicio acá. Vamos a calcular, entonces, calcular la distancia a la que llegaría un cuerpo, lanzado, lanzado por un proyectil coma, si este es lanzado a, pongámosle, 15 metros sobre segundos de velocidad, ya saben, a 15 metros sobre segundos, ya saben que estas unidades son de velocidad, con un ángulo de inclinación, pongámosle, a ver, ¿qué ángulo de inclinación le ponemos? A ver, Dana, dame un ángulo, dame un ángulo. ¿Qué ángulo de inclinación lo lanzamos a este cuerpo? 70. 70, dijo Sandra, listo, con 70 grados de inclinación. Perfecto, creo que no necesitamos mucho más, ¿no?
Voy a revisar por acá la ecuación igualmente. Ah, bueno, nos hace falta saber también el tiempo en este caso. El tiempo que tardaría. ¿Cierto? Entonces, digamos que el tiempo que tarda, a ver, pongámosle un tiempo. Digamos que tarde a 15 metros sobre segundos, yo qué sé, 3 segundos. ¿Listo? Este tiempo podría variar. Este tiempo lo vamos a poner a variar. En algún momento lo vamos a poner a variar. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Cuál es nuestra ecuación? ¿Qué ecuación nosotros utilizamos para poder calcular la distancia a la que llegaría? Entonces, ya saben, por ahí La de X. Ajá, la de X, ¿cierto? Entonces, la de X que me dice que es X sub 0 más la velocidad en X por el tiempo, ¿cierto? Más la velocidad en X por el tiempo. Entonces, pues acá ya tenemos una velocidad total, ¿sí? Esa es la velocidad total. Entonces, primero ya sabemos que, bueno, acá nuestro X sub 0 puede ser 0, porque vamos a empezar desde el inicio. Vamos a verificar acá la velocidad. Entonces, digamos que nuestra velocidad en X va a ser, ya saben, para la velocidad en X, entonces va a ser la velocidad por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces acá va a ser la velocidad, es de 15 metros sobre segundos por el coseno del ángulo que fue 70. ¿Cuánto me da esto? Entonces miramos 15 coseno de 70. Eso me da 5.13, ¿no? Más o menos. De hecho me da un poco más, pero bueno, digamos que 5.13. Metros sobre segundos, ¿no? Recuerden las unidades de medida de la velocidad. Entonces acá vamos a reemplazar, X va a ser igual a, esto se convierte en 0, pues porque arrancamos desde un punto 0, desde el reposo. Entonces digamos que va a ser la velocidad en X. Entonces la velocidad en X nos dio 5.13 por el tiempo. Entonces acá el tiempo fue de 3 segundos. Que esto puede variar, ¿no? Acá podría variar. Entonces multipliquemos 5.13 por 3. Eso nos da 15.39 metros. 15.39 metros, ¿no? Acá básicamente lo que hicimos fue utilizar la ecuación que tenemos para saber el alcance vertical de este proyectil, ¿no? Entonces nos dice que llegaría a 15.39 metros. Vamos a ver qué tan cercano en la realidad está este cálculo. Pilas, varía mucho con el tiempo. Vean que como lo multiplicamos por el tiempo, entonces varía mucho eso, ¿no? Vamos a ver qué tanto varía. Acá le pusimos un tiempo a ojo, o sea, fue como de cierta manera para mí fue inventado, un tiempo inventado de que se va a tardar. Vamos a ver con la realidad, a ver qué tanto se parece esto, qué tanto contraste hay y qué tanto influye el tiempo que nosotros le dimos. ¿Listo? Tomen los apuntes hasta acá porque les voy a compartir entonces el simulador. Tomen los apuntes hasta ahí. ¿Listo? ¿Alguien falta por tomar estos apuntes? Diga yo. Yo, un momento. Listo, hágale pues. Me avisa, China. Ya. Ah, listo. Solo me faltaba ponerle metros. Ya. Listo. Algo así. Algo así. Entonces, permítanme acá. Les voy a compartir entonces acá pantalla. Listo, este es el simulador. Este simulador está en la página que se llama PET.
petcolorado.edu, bueno, ustedes acá la pueden ver. Estoy en la parte del laboratorio, que es donde podemos simular. Bueno, acá tenemos como tal un proyectil, un lanzador de proyectiles, un cohete, el cual, bueno, le podemos graduar como, voy a comenzarlo, le podemos graduar lo que queramos acá en grados, ¿no? Nos tienen acá, de hecho podemos ponerle acá cosas que ahorita vamos a chismosear. Acá podemos variar su masa, ahorita vamos a variar la masa porque igual se supone que no debería cambiar, ¿no? Recuerden, en ninguna ecuación acá nos piden tener en consideración la masa, o sea, la masa no es una magnitud que importa, entonces ahorita la vamos a cambiar a ver si realmente no importa. Claro está, por lo que acá vean que acá nos dice que si tenemos en consideración la resistencia del aire, acá podríamos tener cuánto de resistencia del aire le vamos a poner, si montañas, si ven. Entonces ahí las montañas darían una resistencia del aire, pero yo se la voy a quitar. O sea, es como si estuviéramos en el vacío, como para identificar ahí el fenómeno en la parte más ideal. Listo, voy a quitar la resistencia del aire, simplemente entonces acá le voy a poner los datos que yo necesito. La altura, vean que va a ser 0, es el punto inicial desde donde inicia. Y le vamos a dar las condiciones de nuestro ejercicio, ¿no? En este caso voy a poner una bola de cañón. Ahorita miramos a ver, lanzamos humanos por acá o calabazas. Vamos a empezar entonces, bueno, con una bola de cañón. Vamos a ponerle nuestra rapidez inicial. ¿Cuál fue? ¿Me recuerdan, chicos? Chicas. 15 metros sobre segundo. Listo, 15, entonces lo voy a graduar acá 15 metros sobre segundos. Quería chismosear acá que, bueno. Vean que acá yo puedo poner el tiempo. Bueno, eso me lo va a botar ahorita. Recuerdan que ahorita nos inventamos el tiempo, ¿no? Entonces eso debe cambiar, eso debería variar. ¿Qué es esto acá? Bueno, creo que eso es donde nos bota la información. Chévere, eso acá tiene de todo. Listo, entonces, tenemos la velocidad inicial. ¿Qué otra cuestión teníamos inicial? El ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo teníamos? 70 grados. De 70 grados. Entonces voy a acomodar aquí mi cañón, ¿sí ven? 49, 51, 61, 70. Ahí está. Lo voy a poner acá, podemos ponerlo normal, yo lo voy a poner lento y vamos a ver en dónde cae. ¿Listo? La idea es que ver qué tanto le atinamos. Obviamente, recuerden, nosotros nos inventamos un tiempo, entonces la idea es ver aquí cuáles serían los datos. Entonces ahí salió nuestro proyectil, chan, chan, chan. Vean que, oye, cayó justo, de hecho esto viene acá como prediseñado, acá uno puede mover la distancia, pero vean que realmente cayó muy cercano al dato que nos dio, ¿no? A nosotros nos había dado 15 punto algo, pero recuerden que nos dio por el tiempo que ubicamos. Entonces acá quisiera saber cómo hago para modificar esto. ¿Será que se puede modificar para ponerle acá nuestra condición inicial? ¿Cómo se podrá? ¿Cómo se podrá? Bueno, eso aguanta ahí. ¿Aguanta qué? Aguanta cacharrearle. Entonces vean cómo realmente en la cuestión ideal, más o menos, ¿cierto? Le atinamos más o menos qué es nuestra diferencia y con lo cual no hemos contado. Con el tiempo. Sería importante, sería chévere acá que nos permitiera medir el tiempo. Voy a mirar. Miremos por acá, vean. Esta es otra forma en la otra parte de la simulación. Quiero es como poder... ¿será que si yo lo saco de acá lo mide? Voy a ver. Vean acá nos bota los... vean tan chévere. Acá lo que podemos hacer es, yo le doy los grados y acá me va a botar los vectores de la velocidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que la velocidad tenía, pues tiene una componente en X y una en Y? Mírenla acá cómo se manifiesta. ¿Sí ven? Acá, chas. Vean, este es el componente de la velocidad en X, este es el componente de la velocidad en Y, que se mueve en sentido vertical, y esta es la resultante, ¿no? Básicamente ahí tenemos nuestros componentes. Quiero mirar es cómo poderle mover el tiempo. Acá, chachas. Quiero ver si de nuevo. Profe, tienes que poner ese circulito en ese más que está en el cañón y ahí ya te toma el tiempo.
Gracias, son lo máximo, son lo máximo. Ay, son lo máximo, gracias. Claro que sí, listo, gracias, China. Vamos a ver entonces, acá cuánto tarda. Vamos a ver si sí lo vota. Creo que hay que ponerlo de acá. ¡Ay, vean! 2.87, claro. Vean que estuvimos cercanos, ¿no? Con el tiempo que le pusimos, pues fue bastante cercano. Realmente nosotros dijimos 3. Acá ponen el tiempo como 2.87, que tardó el movimiento. Entonces, por eso, digamos, no nos dio exactamente el mismo resultado, pero es bastante cercano, ¿no? Vean que como en el lápiz, así como en la simulación, alcanzamos a tener unos datos bastante aproximados. Claro, eso está chévere. Muchas gracias a que me ayudó ahí a calcular el tiempo. Estaba re... Ah, entonces acá uno puede ver, vean, pueden mirarlo en cada punto, cuáles son los datos. Acá miremos entonces este de acá. Esto es como solo como un métrico. Tan chévere, tan bonito. Un métrico que podemos estirar. Entonces miremos, a ver, pongámosle por acá otros cuerpos. Pongámosle otros cuerpitos. Sí, está chévere. Ese simulador, esta página de simulación es bastante interesante. Le permite a uno entender bastantes cosas respecto al fenómeno. Veamos entonces, pongamos acá un humano. Pongámoslo bien pesadito, bien pesadito, bien pesadito y vamos, no le voy a cambiar ninguna otra condición, la misma rapidez inicial, el mismo ángulo de lanzamiento, el mismo tiempo, entonces vamos a ver cuál sería el resultado. Vean, aumentamos la masa, ¿no? Vamos a aumentarla aún más, vamos a ver si algo cambiaría. Va a caer de clavado. Vean que sin importar si yo aumento la masa o la disminuyo, vamos a disminuirla bastante. Vamos a poner ahora una calabaza bien livianita, así bien chiquitica. Chas, chas. Vamos a iniciarla. Ahí voló la calabaza. Y vean cómo sin importar cuál sea el cuerpo, cuál sea la masa del cuerpo, realmente el fenómeno se da de la misma manera. Claro está que esto es porque no le tenemos resistencia del aire. Ya con la resistencia del aire esto debería cambiar. Vamos a ponerle por acá una resistencia del aire. Vean, vamos a hacer que aparezca ya una montañita. Entonces ya tenemos montaña, eso quiere decir que ya tenemos por acá bastante resistencia. Vamos a ver entonces cómo varía el fenómeno con resistencia. Vean que alcanza, claro, ya con resistencia ya no va a llegar tan lejos. Entonces acá vamos a ver si sí varía la masa. Voy a ponerle acá a ver, un piano, así bien pesadote. Vamos a ver qué pasa con las mismas condiciones, ¿no? Ahí voló el piano. Varía un poquito, ¿no? Varía un poquito respecto al otro. Ay, cayó y se estampilló y todo. Varía un poquito respecto al otro cuerpo, igual tampoco tanto porque la resistencia sigue siendo la misma y realmente la variación que hay entre masas, por más de que haya resistencia o no, no es que varíe mucho. Cambiémosle por acá. Entonces, ¿qué pensamos? Si queremos llegar más lejos, ¿será que tenemos que aumentar el ángulo o disminuirlo? ¿Qué piensan ustedes? Disminuirlo. Disminuirlo, entonces vamos a ver qué pasa si disminuimos el ángulo. Acá ya le quité la resistencia, entonces vamos a hacerlo análogo con la curva azulita, que fue la primera. Vamos a disminuir el ángulo con la misma velocidad, pero vamos a disminuir el ángulo. Vamos a ver qué sucede. Salió el carro. Llega un poquito, sí, llega un poco más lejos, ¿cierto? ¿Y qué pasa si lo aumentamos mucho? Entonces no 70, sino digamos que acá 81. Sale el carro, evidentemente va a llegar más alto que lejos. Vean entonces qué es lo que sucede. ¡Ay, aplastó al señor! Adiós, señor. RIP.
F por el señorcito. Entonces, vean, si lo que yo quiero es tener alcance horizontal, necesito tener un ángulo cerrado para que lo tengan en cuenta. Esto nos sirve a nosotros cuando queramos lanzar algo. ¿Qué queremos? ¿Que llegue alto o que llegue lejos? Si yo quiero que llegue lejos, debo tener un ángulo más bien cerrado. Si yo quiero que llegue alto, debo lanzarlo con un ángulo de apertura mucho más hacia arriba. ¿Listo? Es importantísimo eso. Entonces, bueno, esto era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Quería mostrarles y presentarles este simulador. Esto lo vamos a utilizar también para entender bastantes fenómenos. Es bastante chévere, porque pues el lanzamiento de proyectiles, no sé ustedes qué tan viable para ustedes sea conseguir un lanzador de cohetes y poder lanzar pianos. Entonces, para eso es como que sirve bastante los simuladores. Sigamos estrellando carritos ahí, chas. Ser piano. Listo, entonces, bueno, para que tengamos en cuenta el movimiento parabólico, aquel movimiento que se da en 2 dimensiones. Ya saben, no nos importa solamente lo que vaya hacia el horizonte, no nos importa solamente lo que vaya hacia arriba o hacia abajo, sino es una conjunción entre ambas. Necesitamos el desplazamiento en sentido plano y también el desplazamiento en sentido vertical. Importantísimo tenerlo en cuenta para este tipo de movimientos que se da en 2 dimensiones. ¿Listo, chicos? Estos cálculos pues son fundamentales, por ejemplo, en la exploración espacial, para poder saber cómo yo necesito en dónde se colocan los satélites. ¿Ustedes creen que eso lo suben y los dejan allá porque sí, en cualquier lugar? No. Eso tiene un análisis en 2 y 3 dimensiones de este tipo, saber cómo va a girar, ¿no? Alrededor del planeta, saber en qué punto lo voy a hacer. Igual cuando van a lanzar cuando van a salir del planeta, es importante tener en cuenta todos estos movimientos que realmente me implican un desplazamiento hacia el frente y hacia arriba.